Los trabajos de porteado que voy a hacer en los conductos de admisión y en los de escape generan siempre mucha controversia. Desde Mario Bros. Y Sony nunca ha habido tanta disputa al respecto. Yo voy a intentar no dar mi opinión y simplemente hacer algunas reflexiones. El motor de combustión transforma la energía térmica en energía mecánica, con lo cual, cuanta más energía térmica transforme, mayor rendimiento será o tendrá el motor. Y todo eso depende del llenado del cilindro. Y para llenar el cilindro hay que vaciarlo. Y de eso se encargan los conductos de escape y los conductos de admisión de llenarlos. Ese flujo de entrada y de salida pues es muy importante para el llenado del cilindro. Esto está hecho en un molde y en las cavidades de los colectores de escape y de admisión, pues hay unas rugosidades y también existen unas uniones donde el flujo al pasar a través de esas cavidades pues genera unas turbulencias. Y aquí es donde empieza a haber la primera discrepancia, porque el porteado de estos conductos va a depender del punto de vista. ¿Punto de vista? Si tu vehículo es de inyección directa, quiere decir que el inyector está dentro de la cámara de combustión, con lo cual la mezcla la realiza en el cilindro. ¿Para qué necesita esa turbulencia previa si realmente la turbulencia para hacer la mezcla, o sea, que sea más homogénea, la necesita hacer dentro del cilindro? Es más, todos los colectores de admisión de hoy en día que se están fabricando los realizan en plásticos y los plásticos por dentro totalmente están lisos. Todos esos conductos vienen lisos. El filtro del aire es el primer elemento que ordena el aire antes de llegar al colector de admisión. En el exterior el aire es turbulento y cuando llega al filtro lo ordena, porque cuanto más ordenado sea el flujo, más densidad de aire cabe en el colector de admisión. Por lo tanto, es necesario tener esa rugosidad en las cavidades de los colectores de admisión, en la culata, en el colector general y en el tubo de admisión. Y si tu vehículo es de inyección indirecta, es decir, que el inyector está fuera de la cámara de combustión, va a necesitar una turbulencia previa antes de llegar al cilindro para hacer esa mezcla homogénea. Lo normal es que todo esto se haga con un flujómetro. Y como yo no lo tengo, pues no voy a dar mi opinión, porque esto lo ha diseñado un ingeniero. El porteado lo voy a hacer porque, para mi entender, prevalece el llenado en el cilindro, o sea, la densidad de aire que voy a ser capaz de meter antes que la turbulencia. Lo primero que vamos a hacer es quitar esa costura que aparece ahí, que es una unión entre dos partes, y como veis, en algunos sitios es más pronunciado que en otros. Esa costura también aparece entre la división de los conductos, que no sé si se aprecia bien, pero en la división de los conductos ahí hay otra costura. Pues todo eso es lo que primero vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a quitar? Pues esa costura la vamos a quitar a mano con lija de 120 y simplemente cortando unas tiras lo vamos a meter en el dedo y sin ningún tipo de aceite ni nada vamos a ir quitando esas costuras. Yo personalmente, para que veáis cómo se puede quedar, ahí es donde se elimina a mano la costura, pero va a seguir quedando rugosa la cámara y eso es un trabajo que vamos a hacer después. Lo primero, para por lo menos tener un trabajo ordenado, vamos a quitar solo las costuras
con lija de 120 y nos vamos a centrar solo en ese trabajo. Lo que tenemos que intentar hacer es que al pasar el dedo por la costura, pues no veamos ninguna rebaba. Primero vamos a empezar con estas costuras y luego le daremos la vuelta para que nos facilite el trabajo a la hora de meter la lija en una postura. Y también dentro de la división de los conductos también haremos lo mismo. Lijaremos el que nos pille con la mano en este lateral y al darle la vuelta, pues nos será más cómodo introducir la lija. Hola, mira, buenas tardes. A ver cómo lo explico. Mira, es que soy el vicepresidente adjunto del movimiento Quédate en Casa. Y es que no puedo entrar en casa. ¿Por qué he salido? ¿Tengo un cerrajero 24 horas o es policía? ¿O es policía? ¿O es policía? ¿Tengo un cerrajero 24 horas o es policía? ¿O es policía? ¿O es policía? ¿Tengo un cerrajero 24 horas o es policía? ¿O es policía? ¿O es policía? ¿Tengo un cerrajero 24 horas o es policía? ¿O es policía? ¿O es policía? ¿Tengo un cerrajero 24 horas o es policía? Creo que se nota cómo después de pasarle la lija, pues se ha quedado enrasada lo que es la costura al colector. Bien, pues una vez que ya hemos terminado con esta parte, pues continuamos, le hemos dado la vuelta ya y vamos a continuar con la costura que hay en este lado. ¿Tengo un cerrajero 24 horas o es policía? Relaciones, condiciones, imputadas, formaciones, profanaciones, exhumación, así llegó la fundación. ¡Eso es mentira! Citaciones, mutaciones, barraciones, inflaciones, conmoción, vibración, así llegó la fundación. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! Una vez enrasada la costura a la cavidad, tanto la división de los conductos como los laterales, lo que no lleguemos con la mano desde este lateral lo vamos a tener que hacer desde la cavidad de las válvulas. Ahora sí, aceite, lubricamos bien todo. Y cambiamos a lija de 180. Soy vicepresidente adjunto de Argamasa y miembro fundador de El Buenismo. Y esto se ha acabado. Se ha acabado el buenismo porque me levanto todas las mañanas nada más que pensando en una persona y que le pasen cosas malas, pero Si se le pasa el dedo, ya se va notando como la cavidad tiene menos rugosidad. En la cámara se nota menos, es cierto, pero cuando le pasas el dedo ya se nota bastante menos y empieza a estar lisito. Esta es la diferencia de
una cámara que no está nada trabajada. Así que nada, esto es cuestión de ir cogiéndole maña e ir pasándole la lija. Una vez que hemos terminado con la lija de 180, podemos pasarle la de 240 con aceite, o en función de cómo notes tú al pasar la mano, porque yo lo noto bastante bien, pero en función de cómo notes tú la rugosidad, pues meterle una de 240 o de 500, bañada en aceite, claro. Basura. Miguel Ángel Rata. Rata. Basura. Miguel Ángel Rata. 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 Para una inyección indirecta, este final de trabajo es más que suficiente. Estas son cámaras que casi ni se han trabajado, así que mirar la diferencia entre la rugosidad de una cámara trabajada y la que no. Aquí vamos a empezar con el mismo sistema, lija de 180, 240, luego 500, pero hay que tener cuidado con el asiento de válvula y la guía de la válvula. Aunque vayamos luego a esmerilar el asiento de válvula, pero no hay que dañarlo, con lo cual pues vamos a cortar las lijas más pequeñitas y con mucho más cuidado y más despacito iremos limando la superficie. Como se puede ver, una cavidad está prácticamente terminada respecto a la otra. Hay una gran diferencia entre una y otra y hemos utilizado lo mismo: 180, 240 y 500. Así que una vez terminado esto, pues hay que repetirlo por 16. Hay marcas que no se van a poder quitar, no sé si os dais cuenta, ahí al fondo, justo donde está la guía de la válvula, hay como unas marcas, y no sé si os fijáis, pero en la de admisión ya están hechas. Esas marcas ya están hechas en la admisión. Ahí. Entonces ese tipo de marcas son muy difíciles de quitar. Pero bueno, esta para una admisión indirecta hay gran diferencia entre el trabajo ya hecho en la válvula de escape y la de admisión. Las costuras son uniones entre dos piezas, con lo cual pues no voy a profundizar más en ellas porque no quiero debilitar la zona de unión. Por ejemplo, aquí sí que podemos seguir profundizando un poco más en ellas, pero no mucho más. Una vez decidido el nivel de porteado que nosotros queremos en las cavidades de escape y de admisión, pues hay que trabajar las cámaras de combustión y las válvulas, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Este trabajo hay que llevarlo muy ordenado. Yo en principio siempre quito todas las costuras con la lija de 120 y luego ya me voy pasando incrementando el nivel de lija con aceite. He querido partir por la mitad este trabajo, es decir, primero hacer los conductos de escape y ahora explicar otra técnica en los conductos de admisión, porque vamos a utilizar la máquina rotativa. La máquina rotativa simplemente es por arranque de viruta, va a eliminar la superficie lijando para aplanar una superficie con otra. El problema que tiene la máquina rotativa es que no tiene la sensación de lijado en el dedo, con lo cual te puedes pasar, pero lo peor de todo es que, como tienes que seleccionar unas revoluciones sin pasarte al apoyar la máquina sobre el aluminio, puede ser que se vaya frenando, tú vayas notando que va lijando bien, pero te puede hacer algún rebote. Y el rebote, al hacer el rebote la máquina contra la superficie, te la puede marcar. Y si te la marca,
pues vas a tener que desbastar mucha superficie alrededor para dejarla plana. Con lo cual, yo nunca utilizo la máquina rotativa, excepto en las costuras. Las costuras sí es verdad que te puede aligerar un trabajo, pero hay que llevar cuidado, como hemos dicho, de no pasarnos, de quitar costura, porque simplemente es una unión entre materiales. Así que vamos a ver cómo se trabaja en las costuras con la máquina rotativa con lija de 120. Para trabajar esas uniones con la máquina, vamos a seleccionar una velocidad no muy alta. Esta máquina tiene una posición hasta el 5, yo lo voy a poner al 2, que creo que con eso es más que suficiente. Y lo que vamos a hacer es apoyar la lija en la superficie lo más paralela posible a la costura. Y vamos a empezar a trabajar de forma suave. Si notamos que necesitamos más revoluciones, pues vamos avanzando. Si os dais cuenta, yo intento, a la hora de sacar la máquina, intento despegarla sin pararlo. Cambiamos la lija, ponemos una nueva y seguimos. Como veis, hay un rebote al principio de poner la lija. Eso hay que llevarlo cuidado. Lo que podéis hacer es ir subiendo la velocidad cuando ya está la lija apoyada. Y se me olvidaba, me cago en Dios. ¡Pere, cabrón! Una vez realizado el trabajo con la máquina rotativa, si llegamos más profundo, pues mejor, porque así desde la cavidad de las válvulas nos costará menos, pues le vamos a dar la vuelta y hacemos la costura de este lado, que es la que nos falta. Sí. Hola, mira, buenas tardes. A ver cómo lo explico. Mira, es que soy el vicepresidente adjunto del movimiento Quédate en Casa. Y es que no puedo entrar en casa. ¿Que por qué he salido? ¿Pero usted es un cerrajero 24 horas o es policía? ¿O es policía? ¿O es policía? ¿Usted es un cerrajero 24 horas o es policía? ¿O es policía? ¿O es policía? ¿Usted es un cerrajero 24 horas o es policía? ¿O es policía? ¿O es policía? ¿Usted es un cerrajero 24 horas o es policía? ¿O es policía? ¿O es policía? ¿Usted es un cerrajero 24 horas?
¿Esto es un cerrajero 24 horas o es policía? Relaciones, condiciones importadas por naciones. Profanación, exhumación, así llegó la fundación. ¡Eso es mentira! Quitaciones, mutaciones, barraciones, inflaciones. Conmoción, vibración, así llegó la fundación. ¡Eso es mentira! Soy vicepresidente adjunto de Argamasa y miembro fundador del buenismo. Y esto se ha acabado. Se ha acabado el buenismo porque me levanto todas las mañanas nada más que pensando en una persona y que le pasen cosas malas, pero ¡Basura! ¡Miguel Ángel! ¡Rata! ¡Rata! ¡Basura! ¡Miguel Ángel! ¡Rata! 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 Vamos a eliminar con la máquina rotativa esas costuras que no hemos podido llegar por el otro lado. Es más difícil, aquí hay que llevar más cuidado, pero hay que eliminar esas costuras. Vais viendo cómo que diferentes son las costuras de cada una de las cavidades. ¿Qué? Se me olvidaba, me cago en Dios. ¡Pere, cabrón! Una vez decidido el arranque de viruta que hemos hecho a la costura, intentando llegar lo más adentro posible para unirla con el cordón que viene desde el otro lado, pues ya tenemos que empezar a trabajar las cámaras con lija de 180, 240 y 500. Para poder portear por el interior de las válvulas y dejarlas como estas de aquí, yo utilizo al principio todas estas lijas que ya he utilizado, que son de grano prácticamente iguales porque han ido desgastándose a medida que hemos ido haciendo el porteo de el escape y de la admisión. Y lo que hago es que las corto con esta forma, ¿vale? Y directamente las sitúo en el interior aquí porque da justo la medida que hay ahí, y en esta ocasión el lijado lo voy haciendo circular y lo que no hago es tocar el asiento. Y como estas lijas ya el grano
de desbaste es inferior al que dicen porque ya se ha ido desgastando, pues me es más fácil. Las utilizo y les doy la primera lijada. Luego ya vuelvo a coger lija 180, 240 y 500. Pero con esta primera parte, aparte de quitarle la mierda, pues le doy su primer desbaste. Con la primera mano dada con las lijas viejas, ahora sí, le vamos a dar aceite y empezamos con lija de 120, 180, 240 y 500. Para mí, este trabajo que se hace en esta cavidad es más que suficiente. Se ve la diferencia entre una cámara trabajada y la que no. La rugosidad es evidente entre las dos. Y las costuras, pues se nota el trabajo que se ha hecho. Para mí, para una inyección indirecta es más que suficiente. Pues nada, nos tocan hacerlo en 16. Para conseguir este resultado he tenido que hacer el mismo proceso 2 veces. O sea que no en el primer proceso se consigue y esta terminación es repitiendo el proceso 2 veces. Yo por lo menos así lo hago. Como se ve, esta cámara está sin trabajar y la diferencia pues es notable. El nivel de acabado ya lo decides tú, repites las veces que vean necesarias este proceso. Y yo he terminado con lana de acero en seco para terminar de tratar la superficie y que se quede lo más pulido posible, pero no están pulidas.